Bien, antes de empezar con el primer tema de nuestro curso, yo quisiera contarles un poco la metodología de cómo vamos a estudiar estos días. Ya les decía que en este lugar será lugar de estudio. Con Pacho hemos organizado una serie de bloques de formación y cada bloque tendrá dos enseñanzas. Regularmente la primera la daré yo y la segunda la dará Pacho. Regularmente, pues va a haber unas excepciones, pero todo el curso conmigo tendrá que ver con el sustento del bloque o del tema desde la palabra de Dios. Por una razón muy sencilla, y es porque yo soy sacerdote, pero hice una especialización en Biblia. Yo estudié en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma 3 años, poco más, y también en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces por eso pues yo voy a hablar de lo que sé, pero también en algunos momentos, especialmente esto aplicado a la renovación en nuestra experiencia de corriente de gracia. Y Pacho tomará elementos teológico-pastorales sobre el mismo tema. O sea, vamos a estudiar teología, pero una teología aplicada a la pastoral, también en clave de nuestra espiritualidad de renovación católica. Tendremos también un espacio en nuestro curso para hacer unos trabajos en grupo o hacer unas plenarias que vamos a tener aquí, sobre todo en las tardes, que es donde más, un poquito es más difícil, por aquello de la tentación, decían los monjes, el demonio del mediodía, el sueño. Entonces tendremos también en nuestra metodología momentos para esto. Y en las noches, en la mañana iniciaremos siempre con oración, con la Eucaristía, y en las noches tendremos también un rato de oración, donde aplicaremos lo que hemos visto en el libro. Es decir, la metodología de nuestro curso es lo que aquí estudiamos, allá lo contemplamos de rodillas, para que ustedes al salir de aquí lo practiquen en sus acciones de vida pastoral. Es lo que vivimos. Lo que estudiamos, lo oramos y lo contemplamos para poder vivir. ¿Okay? Esa es la metodología que tendremos en nuestro curso. Pero a pesar de que son bloques, yo quise que en nuestro programa hubiese un primer tema que se llamara como se llama el curso. Precisamente, ¿qué es volver al primer amor? O volviendo al primer amor. De hecho, yo quitaría la pregunta y lo volvería un gerundio. Entonces, clase, el gerundio, el presente continuo en inglés, volviendo al primer amor. Porque no se vuelve solo una vez, hay que volver todos los días sobre el primer amor. Y el primer tema de nuestro curso entonces es ese, volver al primer amor, volviendo al primer amor. Y yo quisiera, antes de empezar a contarles, desde la palabra de Dios, ¿qué es eso del primer amor? Dejar claro que, porque en la espiritualidad carismática, cuando hablamos del amor primero, a veces se confunde el amor primero con un sentimiento. Y entonces pensamos que el amor primero es sentir lo que sentimos esa primera vez cuando estuvimos en el grupo de oración, en el seminario de vida en el Espíritu. ¿Se acuerdan? Cuando usted lloraba y lloraba y lloraba y nada lo consolaba, incluso usted lloraba y no sabía por qué, pero no podía parar. Y cuando hablamos de primer amor, a veces estamos pensando que es otra vez eso, que es volver a sentir lo que yo sentía, que es tener las emociones psicológicas y espirituales que viví cuando me encontré con el Señor por primera vez. Pues no, eso no es el primer amor. Porque si fueran lágrimas, entonces sería muy sencillo para este curso. Pacho y yo diríamos, sería muy sencillo porque Pacho y yo empezaríamos diciendo, bueno, si ustedes quieren volver al amor primero, a las lágrimas primero, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dejen sus ojos abiertos, no espabiles. Deja que la unción y la gracia del Señor llegue a tus ojos, no los cierres.
Sopla, yo te invito para que el hermano que está al lado le sople el ojo al otro, para que se sea mucho más fácil y las lágrimas corran. Si todavía no pasa, entonces vamos a ministrar realmente con poder sobre el otro. Muerda al hermano que está al lado y róbele lágrimas. A veces pensamos que el primer amor es eso. Perdonen si vuelvo caricatura un poco lo que les estoy diciendo, pero para poder hablar del primer amor tenemos que tener muy claro que no es un sentimiento. Pero padre, entonces, ¿qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? ¿Qué significa amor primero? Y tengo que decir que el amor primero es una relación. El amor primero no es un sentimiento, sino que entonces el amor primero es una relación. Es una relación. Porque no se entiende el amor sin relación. Es decir, yo amo a la otra persona porque soy capaz de relacionarme con la otra persona y por eso le demuestro mi amor. Conmigo mismo, me relaciono conmigo mismo y porque soy capaz de aceptarme y de perdonarme y de animarme, tengo una relación conmigo mismo, puedo amarme. Entonces cuando hablamos de amor primero, hablamos de relación. Pero ¿de relación con quién? De relación con Dios. Y entonces cuando hablamos de amor primero, hablamos de relación con Dios, una relación con Dios. Entonces cuando yo digo quiero volver al amor primero, ¿qué estoy diciendo? Que quiero que mi relación con Dios sea una relación seria, sea una relación de verdad, sea una relación de amor. A la luz de la palabra de Dios, ahora sí, vamos a descubrir qué es eso del amor primero. ¿Cómo funciona eso del amor primero? Ya les dije que es una relación con Dios, pero veamos cómo son las relaciones con Dios y así definiremos mucho más fácilmente el amor primero. Además de definir el amor primero, siempre cuando hay una relación de amor, los lugares importan. Los lugares importan. Piensa y verá, los casados, los ennoviados, la primera cita. Fuimos al restaurante Tierra de Fuego, a Viña del Mar. Nos comimos unas empanaditas. El lugar, de alguna manera, se vuelve significativo en toda historia de amor. Acuérdese cuando usted fue a su primer retiro. Usted se acuerda del lugar. ¿Y ese lugar se volvió significativo para usted? Esa casa de doña Rosita, esa capilla, esa casa de retiros, se volvió un lugar especial para usted. Entonces, cuando definamos el amor primero, también vamos a definir algunos lugares que nos van a ayudar a que nuestro amor primero realmente se renueve. El primer texto donde hay una relación con Dios, ya ustedes seguramente a la luz de la palabra lo conocen, es el libro del Génesis. ¿Qué es el primer amor? En el libro del Génesis, en la relación de Dios al crear, cuando hace al hombre, la primera relación y el primer contacto es una relación de bondad. Bondad. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea, dice el texto bíblico, Yari Elohim Kitov. Yari Elohim Kitov. Yari. Y vio. Elohim, Dios. Kitov, que era bueno. Vayari Elohim, Elohim Kitov. La primera relación de Dios con la humanidad y con la creación es esta.
es una relación de bondad. Entonces, ¿qué es el amor primero según la Biblia? El amor primero es bondad. Es bondad. ¿Cómo sé yo si estoy renovando el amor primero? Si soy bueno. ¿Usted quiere renovar el amor primero? Entonces trabaje la bondad. No solo el sentimiento de las lágrimas, no solo la unción de la guitarra, no solo la unción de la voz, no solo la... Porque a veces pensamos que es eso. No. El amor primero, según la Biblia, el amor primero es bondad. Porque lo primero que dice en la relación de Dios con la creación es que era bueno. O sea, el amor primero es bondad, es bueno. Por eso, si usted quiere renovar el primer amor, tiene que esforzarse por ser mejor cada vez más. Y además, por romper los obstáculos que le quitan la bondad a su corazón. Libro del Génesis en el capítulo 3. El pecado. El pecado. Pero no es suficiente con decir que el primer amor es bueno. En el mismo capítulo 1 del libro del Génesis, en el versículo 31 dice: Vayarí, y vio, Vayarí, Elohim, Dios, et kol asher asa, vehine tov meod. Tov meod. Tov en hebreo es bueno y meod es mucho. ¿Se acuerdan la frase del inicio que les leí ahorita? Decía: Vayarí Elohim Kitov. Y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre, ya no es Elohim Kitov. Ahora va a decir Tov Meod. Tov Meod. O sea, muy bueno. Muy bueno. O sea que el primer amor no es solo ser bueno. El primer amor es ser muy buenos. Muy buenos, buenísimos. El meod es el hiperlativo hebreo. Cuando uno dice: uy, tengo mucho frío, es diciendo decir tengo frío. Ese muchísimo frío es el meod en hebreo. Y entonces vio Dios que meod, tov meod, que era buenísimo, que era muy bueno. Y eso que era muy bueno, en el capítulo 3, quiere ser como Dios. Pero es que ya en el capítulo 1, cuando el Génesis dice tov meod, lo que está diciendo es que lo hizo a su imagen y semejanza, porque Dios es muy bueno. Es decir, el hombre desde el inicio ya fue creado semejante a Dios. Y entonces, ¿por qué en el capítulo 3 él quiere ser como Dios si ya es semejante a él? Porque se le olvidó quién era. El primer obstáculo en el amor primero, según la Biblia, es el olvido. Por eso lo que más le duele a Dios no es el pecado.
lo que más le duele a Dios, según la Sagrada Escritura, es el olvido. Porque por el olvido es que llega el pecado. Cuando uno se olvida que Dios es bueno, misericordioso, poderoso, que Dios lo ha levantado, que Dios lo ha rescatado, que Dios le da todo lo que es y todo lo que uno tiene, cuando uno se le olvida eso, por eso es que se mete en líos. Piense y verá cuando usted está pecando, usted se le olvida quién es Dios. Y se le olvida lo que Dios ha hecho con usted. Y se le olvida a usted quién es, que es muy bueno. Entonces el primer amor es una experiencia, una relación de bondad con Dios. Pero es una relación de recordar en la Sagrada Escritura. Hay un gran problema entre nosotros y es precisamente que se nos olvida quiénes somos. ¿Y por qué se nos enfría el amor primero? Porque se nos olvidó que Dios nos rescató. ¿Cuánta gente empezó con nosotros y se dejó enfriar? Se les perdió el amor primero porque se olvidaron lo que Dios les dio, lo que Dios les regaló. El olvido es el primer obstáculo. En Génesis 3, antes del pecado, ¿cuál es el gran problema de Adán y Eva? De Adán primero, que se le olvidó que él era muy bueno. Y entonces, como se le olvidó, quiso ser como Dios. Pero ya él era como Dios, o sea, era semejante a él. Ven el dilema. No sé si habían leído esto en esta clave, pero es bellísimo. Amor primero es eso. Amor primero es bondad. ¿Y cuál es el lugar? Les dije que siempre en todo amor hay lugares. El primer lugar de este amor que es bueno es la creación. El mundo. ¿Dónde manifiesta usted la bondad? En el mundo. Lo decíamos en la homilía ahora, ¿se acuerdan? Que la rectitud, que la justicia, perdón, es la manifestación de la bondad. ¿Dónde manifestó Dios que el hombre era bueno? En la creación. Ya vamos en primer. No, acabamos ya con el primer amor. El lugar es la creación. Atención a lo que estamos haciendo. Estamos definiendo qué es primer amor a la luz de la palabra. Estamos hablando de obstáculos al primer amor y estamos hablando del lugar para ejercer el primer amor. ¿Ven? Es la dinámica que traemos a la luz de la palabra de Dios, clasecita, para que tengan una estructura de lo que estamos haciendo. Hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Repito como profesor. Hasta ahora hemos dicho, empezamos definiendo el amor primero. Empezamos definiendo una definición. Pero para uno aprender a definir es mucho más fácil decir lo que no son las cosas que lo que son. Por eso empezamos diciendo lo que no es. Y dijimos que no es un sentimiento. Para después decir que es una relación. Que el primer amor es una relación. Y en esa relación hay lugares importantes y hay obstáculos que también no nos impiden crecer en esa relación. A la luz de la palabra, la primera definición donde hay una relación de Dios con el hombre es en el Génesis. Y la relación es una relación de bondad. Entonces, primer amor es bondad. Bondad. Usted quiere renovar el amor primero de verdad. Trate por ser muy bueno. No bueno, muy bueno. Porque miren que el mundo de hoy está llena de gente buena. O sea, yo soy convencido que somos más los buenos que los malos. Pero es que los buenos, ¿no creen ustedes? No nos comprometemos. Los buenos no damos la vida. Los buenos somos mediocres. Por eso no podemos ser buenos. Tenemos que ser muy buenos. Muy buenos. Así que si usted realmente vino a este retiro, a este encuentro y a este curso, a renovar su primer amor, empiece por ahí a trabajar. ¿Usted qué tan bueno es? No, yo sé que son buenos. ¿Usted qué tan muy bueno es? Todo fue meota. Apréndase la palabrita en hebreo. Para que digan, estuve en un curso y hasta hebreo aprendí. Todo fue meota. Todo fue meota. Muy bueno. Top, T-O-B. Top, meota. Top, meota. Muy bueno. Top, meota. Muy bueno. ¿Usted qué tan muy bueno es? O sea, porque miren, ¿y en qué lugar tengo que ser bueno? Repito esta idea.
en el mundo. Pero no solo en el mundo, en mi mundo. En mi mundo, ¿yo qué tan bueno soy? Es decir, en su casa, ¿usted qué tan bueno es? Ah, porque es que miren, para Pacho y para mí es muy fácil ser muy buenos aquí, porque nosotros no vivimos con ustedes. Entonces abrazarlos, quererlos 4 días, es fácil. Porque solo son 4 días. Claro, claro. Y por eso nosotros donde vamos nos quieren, porque vamos 2 o 3 días. Claro. Pero en nuestro mundo es más difícil ser muy bueno. Claro. Con la gente que yo vivo con 3 padrecitos más. Y bueno, y más o menos, pero ser muy bueno con mis 3 padrecitos y ellos conmigo y yo con ellos, es un reto. Claro. Ese es mi universo, ese es mi mundo. Usted es muy bueno con los suyos. Usted es muy bueno con su esposo, muy bueno con sus hijos, muy bueno con su papá, muy bueno con su mamá, muy bueno. O sea, no bueno, muy bueno. Y 2, ¿qué tanto usted recuerda lo que Dios ha hecho en su vida? Hay un salmo bellísimo donde el pueblo de Israel hace memoria de todo lo que Dios ha hecho. De todo lo que Dios ha hecho. Es un salmo larguísimo, dice, porque nos liberó de Egipto. Y el estribillo del salmo es Kitob Adonai, porque Dios es bueno. O porque Dios es misericordioso, traducen algunos. Porque Dios es bueno. Entonces el pueblo se acordaba siempre de lo que Dios hacía con ellos y siempre lo recordaban diciendo, Kitob Adonai, Elohim Kitob, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Es muy fácil renovar el primer amor cuando uno se acuerda de eso. Que Dios es bueno. Que es muy bueno. Adonai Kitob. Adonai Kitob, porque Dios es bueno. Kitob Adonai, porque Dios es bueno. Salud. Porque Dios es bueno. Entonces, queda claro para el Génesis, capítulo 1, la primera relación. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es bondad. El primer amor es bondad. Y para vivir en esa bondad, tengo que recordar. Cuando ustedes estén, por eso, esto es clasecita de dirección espiritual ya. A mis dirigidos, yo tengo un grupo de dirigidos con los cuales soy muy exigente, por eso tengo pocos, no acepto muchos. Siempre yo los pongo en los momentos de oasis, o sea, en los momentos de bendición, cuando están orando fácilmente, cuando están en una alegría espiritual, a que escriban. Eso lo recomiendan muchos los directores espirituales. San Ignacio es uno de ellos. Escribe, porque no siempre estarás en un estado de gozo. Y cuando llega el momento de desierto, lee lo que escribiste. ¿Qué es leer lo que escribí? Hacer memoria, que Dios me dio un momento de consuelo, que Dios me ayudó, que Dios me bendijo, que yo lo amé, que yo le dije tantas cosas hermosas a Dios y ahora no soy capaz de decirle nada. Ven, la memoria. Entonces, si ustedes quieren renovar el primer amor, usen la memoria, la mente. Ustedes saben cómo educa un papá judío a su niño. Lo educa en la Torá repitiendo. Se levantan en la mañana, van al muro de los lamentos y el papá le susurra al niño y el niño repite y el papá susurra y el niño repite y entonces y repiten el salmo. Kitob Adonai, Adonai Kitob, porque Dios es bueno, porque fuimos esclavos y Él nos liberó. Adonai Kitob, porque Dios es bueno. Y nos sacó de la oscuridad de las tinieblas y nos creó. Adonai Kitob, porque Dios es bueno. Y nos sacó del desierto y nos llevó a una tierra prometida. Adonai Kitob, y nos dio a Abraham nuestro padre. Adonai Kitob, y somos el pueblo escogido. Adonai Kitob, porque Dios es bueno. La memoria, ven. Cuando usted está en un momento de crisis de desierto y quiere renovar el primer amor, empieza con la memoria. Acuérdese, uy, sí. Cómo Dios me sanó de esa tristeza, cómo Dios me ayudó del pasado, cómo Dios me levantó. Y van a ver el efecto. Memoria, recuerdo.
hago un paréntesis, bueno, de esto voy a hablar más adelante, pero hago un paréntesis pequeñito, lo que haré después. Cuidado cuando ustedes no oran, decir que están en desierto, eso no es desierto. Eso es flojera y no está orando. No, es que a veces uno dice, ay Padre, estoy en un desierto espiritual. ¿Estás orando? No, Padre, por eso, en un desierto. Hija, eso se llama pereza, flojera. El desierto es cuando rezas y no lo sientes. Pero rezas, oras. Somos muy olímpicos cuando tenemos pereza de rezar, decir que estamos en desierto, ¿no? El desierto se llama pereza espiritual, basta. Lo que nosotros llamamos como desierto espiritual. El desierto espiritual es otra cosa, para eso voy a hablar más adelante. Entonces, primer punto, ¿queda claro? Vamos al segundo punto. Más adelante, en el mismo libro del Génesis, hay otra relación que es muy importante. Acuérdense que primer amor es relaciones. Entonces estamos hablando de relaciones de Dios. La segunda relación, a mi modo de ver, más importante en el libro del Génesis, después de la creación, es con un viejito de 80. Llamaba Abraham. Y esta es una relación distinta a la primera. Esta es una relación de amor, pero distinta. Primero, porque es una relación de movimiento. De movimiento. Hago paréntesis pequeñito, clasecita de espiritualidad. La vida espiritual se mide por la capacidad de movimiento. Por eso el Espíritu Santo en la iglesia es el alma, el que da vida, da movimiento. Es decir, las personas realmente espirituales son las que se mueven, no las que caminan así. No, eso se llama escoliosis, es un problema de... No, las personas espirituales son las que se mueven, aunque sea en un convento de claustro. O sea, Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo, o sea, reformó el Carmelo con conventos de claustro, pero no se quedaba quieta. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, doctora de la Iglesia, tercera doctora de la Iglesia. En su convento quería hacer todo, oraba por los misioneros, no se quedaba un momento quieta, siempre estaba haciendo algo. Ven, la santidad es movimiento. Ustedes ven la vida de los santos y todos, aunque estuvieron muy encerrados, siempre estaban moviéndose. Padre Pío, Madre Teresa, Juan Pablo II, que son los recientes, siempre están en movimiento. El Padre Hurtado, ustedes aman a los más. Si alguien conoce el Padre Hurtado son ustedes. El Padre Hurtado se hizo santo porque pues, se quedó sentado, ¿no? Piensen en la Virgen María. La Virgen María se le aparece el ángel y le dice, oiga, va a ser usted la madre de Dios. Y ella dijo, uy, qué berraquera, colombiana, no. Dijo, uy, no, cuento es, uy, yo embarazadita ya, yo tengo como un antojo, uy, qué dicha. Se me antojó, la Virgen podía decir eso. Ay, se me antojó, ¿qué? Hay un maná con dulce de leche, qué rico. No sé si hay dulce de leche en Israel, pero maná sí. Y seguramente los ángeles salían corriendo, es la mamá del Hijo de Dios, es la mamá de Dios, de Jesús. Hombre, los ángeles se le van a hinchar los pies a la Virgencita. ¿Qué hace la Virgen? Movimiento. Se va a poner la prima Isabel. Movimiento. O sea, María tenía derecho a quedarse en la casa. No. Y embarazadita, ¿qué es lo primero que hace? Se da cuenta, porque el ángel medio chismosito le dice que Isabel, porque Isabel no le ha querido contar a nadie, porque le da pena, porque está anciana en embarazo. Esa es la historia. Isabel no le ha contado a nadie. María no se da cuenta por Isabel, se da cuenta por el ángel. Y entonces, ¿cómo se da? Miren cómo son las mujeres, hago un paréntesis pequeñito. Ella se dio cuenta, ahí fue donde la prima, no se acordó que estaba embarazada ella. No, movimiento, la santidad es movimiento. Y entonces Abraham, volviendo a nuestro tema, el primer amor es movimiento, es santidad, es movimiento. Abraham le dice al Señor, oíste Abraham, porque todavía no se llama Abraham, sino Abraham, oíste Abraham, ¿por qué no te vas de aquí, hombre? Mira que nos vamos para allí, para el frente, y vos te vas y yo te prometo que te voy a dar muchos hijos. Mira las estrellas, mira el firmamento.
Todo eso van a ser los así. El pobre viejito con 80 años, ¿con qué alientos? Pues, y sin embargo, bueno, vámonos. Y Abraham se va. Y le cree a Dios. El primer amor es eso, también es creer. Porque el que se mueve porque cree. La fe y el movimiento y la santidad están unidas. El que cree se mueve. Piensen y verán en esta bendita renovación de Chile. Yo no conozco sus comunidades, pero piensen cómo nacieron y cómo empezaron a crecer sus comunidades. Porque gente de fe empezó a moverse. Y empezaron a evangelizar, y empezaron a orar, y a reunirse, y a pedir una efusión, y a pedir sanación, y el Señor empezó a manifestarse. Pero porque empezamos a movernos. ¿No creen ustedes que a veces la renovación se apaga porque le falta movimiento? Porque no nos movemos. Claro, y nos quedamos con la definición, la renovación no es un movimiento, es la iglesia el movimiento. Pero muévase pues. Pero muévase pues. No, cada vez los servidores, perdónenme, somos más flojos. Cada vez nos movemos menos, cada vez ponemos más excusas para servir. Pienso en Chile, en una generación de hace unos 15 o 20 años atrás. Yo no conozco ahora la realidad, perdónenme, pero hablo de hace 15 o 20 años y conozco un poco más. Es la época de Pacho Bermeo también en Colombia. Los años pasan. Pero había, Pacho, había un movimiento que, fruto de ese movimiento, la renovación hoy todavía bebe. Estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Pero había movimiento. Yo no sé si a nuestra renovación hoy le falta un poquito eso. Yo hago una aplicación pastoral. Cuando la renovación nació en medio de la incomprensión. No nos comprendían. Y eso hizo que nos teníamos que mover mucho. En el servicio, en la oración. Pero llegó un momento donde la renovación en el mundo, todavía no todos, pero ganó un lugar. Es decir, nos empezaron a reconocer en las parroquias, empezaron a ver que éramos muy buenos. Que éramos muy buenos. Y entonces empezamos a servir. Y como empezamos a movernos, empezamos a ser catequistas. Empezamos a ser los proclamadores de la palabra, ¿no? Pero ¿qué pasó? La renovación, como ganó aparentemente un nombre, un estatus, entonces se acomodó. Y el movimiento del inicio, de la incomprensión, que hacía movernos mucho, ahora entonces no vamos, no digamos, ya no oremos así. ¿Ven? Ya se perdió. Al perderse el movimiento, entonces estamos cortando las obras de fe que Dios quiere regalar a esta iglesia. Cierro el paréntesis de aplicación. Pero volvamos con Abraham. Es que esa historia a mí me encanta, el viejito. No, es que en serio, o sea, es que es el papá de la fe, pero es que era un viejito. O sea, todos aquí están súper jóvenes. Abraham, una arruga más y queda ciego. O sea, ya el pobre Abraham, ya estaba de salida el pobre Abraham. Además porque en la época de Abraham, llegar a los 50 años, ya eso era un, mejor dicho, o sea, a los 50, hoy en día no, hoy en día una persona se muere a los 50 años y dice, ay, ¿cómo estaba de joven? Todavía a los 60 dice, ay, se murió el padre Carlos, 102 años, no, muy joven. No, pero para decir que de alguna manera, Abraham a los 80 años es cuando Dios lo llama al movimiento. Primer amor es eso. ¿Y saben cómo se llama el movimiento y el creer? Esas dos realidades en una sola palabra que define muy bien a Abraham: fidelidad. Primer amor es fidelidad. Abraham fue fiel. No entendía todo, pero fue fiel. No entendía todo, pero fue fiel. ¿Se acuerdan? Hay un texto bellísimo. Cuando Dios le manda a Abraham
que lleve a su hijo Isaac a lo alto del monte. Y en lo alto del monte, ¿qué tiene que hacer Abraham? Sacrificar a su hijo. Fidelidad. ¿Y cuál es el lugar? Porque les hablé de lugares, ¿no? Este segundo lugar. El segundo lugar, el primero era la creación, el segundo lugar, perdón, es el sacrificio. ¿Dónde se debe ser fiel? En el sacrificio. Hombre, porque es muy fácil ser fiel cuando yo no tengo problemas, cuando yo no tengo dificultades. Pero ser fiel cuando tengo problemas, ahí es cuando la fe se mide. De hecho, la fe, muchachos, están muy jovencitos, muchachos, muchachas, la fe es un regalo para los momentos difíciles. La fe es un regalo para los momentos difíciles. Entonces, ¿qué es el primer amor? El primer amor es fidelidad. ¿Dónde? En el sacrificio. Cuando las cosas no salen bien, cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, cuando la gente no me quiere, cuando la gente no me ama, cuando la gente habla mal de mí, cuando la gente me rechaza, cuando la gente me señala, ahí es cuando tengo que ser fiel. La iglesia chilena está pasando un momento difícil. Y nos están señalando, digo nos están porque yo estoy en Chile en este momento, pero son ustedes los que están señalando. Y casi que es una vergüenza ser católico hoy en Chile. Y entonces es ahí donde tenemos que ser fieles. Donde tenemos que ser fieles. Donde tenemos que ser fieles. Porque la fidelidad es signo de que el amor es verdadero. Cuando yo amo a alguien, entonces le soy fiel. Entonces le soy fiel. En la renovación, volviendo a nuestra espiritualidad, también tendremos que serle fiel a nuestro carisma. Fieles a nuestra espiritualidad. Somos carismáticos. O sea, no somos ni más ni menos que los demás. No somos más, tampoco menos. Pero tenemos que defender nuestra espiritualidad. Fieles a nuestra espiritualidad. Una renovación que ya no clama por el Espíritu Santo, por la novedad del Espíritu Santo, que no se postra delante de Dios, que no oran los unos por los otros. Así nació esta espiritualidad. Eso hay que defenderlo. Esa es nuestra espiritualidad y tenemos que ser fieles a nuestra espiritualidad. A mí me cuestiona mucho que hay grupos de oración en el mundo ya, o sea, los grupos de oración empiezan a tener una crisis, veo yo, en el mundo. Pero también porque a los grupos de oración ya no se va a orar. O sea, hace poquito, lo digo con caridad, me invitaron a un grupo de oración en X país. Y cuando yo llegué, entonces me dicen, bueno, padre, ahora el orden es este. Entonces, primero, 5 minutos de oración de perdón. Esa no la hace usted, esa la va a hacer la hermana. Después de los 5 minutos vamos a tener 3 minutos de efusión al Espíritu Santo. Y después entra usted, predica 40 minutos y al final hace una oración de intercesión. Y ya se acabó el grupo, una horita. Pues empezamos el grupo. Y bueno, entonces, pero así. Señor, empezamos nuestro grupo de oración, entonces una alabanza primero. Mi mano está llena. Muy carismático. Después, entonces, la hermana empezó diciendo, oración de perdón, todos de rodillas. Y todos de rodillas. Terminó 5 minutos exactos. Termina, dice, entonces coge el micrófono otra, dice, oración de fusión, todos, manos arriba. Y 3 minutos de fusión. Y después me pasaron a mí el micrófono y hablé, y yo hablo bueno, hablé 40 minutos. Pero yo después hablaba con el coordinador y le decía que eso no era un grupo de oración. No. O sea, un grupo de oración, uno puede haber enseñanza, pero uno va a orar. Y a veces la crisis es que nuestros grupos de oración le dejamos 50 minutos a la enseñanza. Usted puede predicar muy lindo, pero perdóneme, yo a un grupo de oración, si quiero ir, no voy a ir a escucharlo predicar a usted. Puede haber enseñanza, no estoy diciendo que no.
Pero uno va a orar. ¿O a qué va en un grupo de oración? A cantar un rato y orar con la música y después clamar al Señor y después puede haber una exhortación, una enseñanza, claro, yo no digo que no, pero no es el centro es la oración. Nuestros grupos de oración se volvieron predicaciones porque todos queremos ser predicadores. Y entonces, como todavía no nos invitan fuera, pues en mi grupo de oración por lo menos yo predico y predico 1 hora. Ya que si no me invitan afuera, pues aquí entonces así me conocen, pero yo soy un predicador. Así predicas. Sí, en mi grupo de oración cada semana. 50 minutos de enseñanza. No creen que la renovación se va enfriando porque no oramos. Padre Cantalamesa dice, tiene una expresión bellísima. Cuando los carismáticos al inicio de la renovación se encontraban, empezaban a orar. Hoy en día 2 carismáticos se encuentran y empiezan a hablar de lo importante que es la oración. ¿Hay diferencia o no? Sí. No es lo mismo que yo me encuentro contigo y nos vamos de rodillas frente al Santísimo a que nos empezamos a hablar media hora de lo importante que es orar, pero no oramos. Primer amor entonces es fidelidad, pero especialmente fidelidad en los momentos difíciles. Es muy fácil, los casados, es muy fácil ser fiel el día de la noche de bodas, cuando ella está preciosa, fue al spa. Ella tiene sus 3 manos, la mano izquierda, la derecha y la mano de pintura que tiene en la cara. No, ahí es fácil ser fiel. Pero 10 años después, cuando en la mañana ella se levanta con el pelo parado, donde ya subió un poco más, donde las medidas ya no son iguales, ya no es lo mismo. El amor se mide por la fidelidad, ¿sabes? La fidelidad es perseverancia. El amor no solo son actos heroicos, el amor es fidelidad día a día. 3. Nos vamos a ir al libro del Éxodo. Vamos a dar un salto en las relaciones de Dios. Y ya la relación de Dios no va a ser solo con una persona o con la humanidad, sino con un pueblo. Con un pueblo. Es la relación de Dios con Israel a través de un hombre llamado Moisés. Y entonces sabemos la historia del libro del Éxodo, cuando decimos que Dios es amor. Dios nos ama y en esa relación sobre todo Dios nos da libertad. 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 Primer amor es libertad. Si no me siento libre, hay algo que está fallando en la vida espiritual, en el primer amor. Lugar de ese primer amor que es libertad. Ahora sí, el desierto. Nunca el pueblo de Israel se sintió más libre que cuando estaba en el desierto, aunque renegaron los 40 años. Pero por eso el profeta Oseas va a decir: te llevaré al desierto, te hablaré de amores, allí te enamoraré. Porque el pueblo de Israel después entendió con los años que no hubo una época de mejor relación con su Dios que cuando se estuvo en el desierto. Aunque peleaban y le decían: ¿por qué nos trajiste aquí? Preferimos las ollas de Egipto, las ollas de carne de Egipto. Pero después era una historia de amor, así son las historias de amor. El esposo que grita a su esposa: me hubiera quedado comiendo el bistec de mi madre y no vengo aquí a comerme estas cebollas quemadas. Es una historia de amor. Después hay perdón y en el perdón otra vez se renueva el amor. Pero es libertad, es libertad. Es libertad. La experiencia del Éxodo es una experiencia de salida. ¿Qué tan libre eres? ¿Qué tan libre eres? Cuando uno descuida la bondad, se le olvida, por el olvido.
Cuando uno descuida la fidelidad, cuando uno descuida la libertad, por eso es que se acaba el primer amor. ¿Qué tan libre eres? ¿Qué tan libre eres? La libertad se manifiesta por la valentía. Los libres son valientes. Los esclavos son temerosos. El miedo. Una persona con miedo no es libre. Una persona valiente es libre, porque puede ser, se lanza, se tira. ¿Qué tan valiente eres? En la renovación, a veces somos muy miedosos. Tenemos muchos miedos. Y también a veces por eso la renovación no crece, por miedos. Porque no le creemos a Dios. Dios nos quiere libres, nos quiere valientes. Moisés se lanza en la aventura de la libertad de un pueblo, pero Moisés, dice el texto del Éxodo, a Moisés se le dificultaba la expresión. Y Dios le dice, no te preocupes, va Aarón contigo. Eso no es un obstáculo. Y Moisés se lanza, es un valiente. Es un valiente. Además porque la historia de Moisés es bellísima. Moisés sale de Egipto corriendo como un cobarde. Y Dios lo devuelve como un valiente libre. ¿Se acuerdan del texto del Éxodo 3? Que dice el texto, Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro. De Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Así dice el texto. Nada peor para un hombre que trabajar para el suegro. No, en serio. Pero es que Moisés no es pastor. O sea, Moisés no fue educado para ser pastor. Es tan mal pastor Moisés que se lleva las ovejas para el Sinaí. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a Egipto, al norte de Egipto, al Sinaí. Eso es desértico. O sea, a mí no se me ocurre, eso es un pedrero, a mí no se me ocurre llevar a ninguna oveja por allá. No, en serio. Yo no sé Moisés a qué hora se le ocurrió irse para ese lado, o sea, muy mal pastor. Cuando yo fui al Sinaí, al padre se le dio la idea, dijo, eran como las 5 de la tarde cuando llegamos, dijo, acuéstense ya, váyanse a dormir, porque vamos a levantarnos a la 1 de la mañana para que veamos el amanecer en lo alto del Sinaí. Pues nos acostamos y subíamos, 1 hora, 2 horas caminando, 3 horas, 4 horas. Y yo mientras subía prometía solemnemente jamás volver. Pero yo pensaba en Moisés. Y decía, no, ese Moisés está muy loco. ¿Cómo va a traer a esas ovejas por aquí? Claro, porque es que es ahí, ¿no? El Sinaí es un tierrero. O sea, mal pastor. Mal pastor. Y ahí, o sea, tiene un trabajo terrible. Pero además trabaja para un sacerdote de Madián. Terrible el trabajo. Un sacerdote pagano. Y Moisés está perdido. Pero Dios lo escoge. Y en la experiencia del Sinaí, de la zarza ardiente, la zarza que arde sin consumirse, Moisés es liberado. Moisés es liberado primero para poder liberar al pueblo en nombre de Dios. Por eso la experiencia de la zarza es una experiencia de libertad para Moisés. Primero se libera del suegro. Pero además de los miedos, la experiencia de la zarza ardiente, y se libera de su pecado, por eso se quita las sandalias, y se libera de su complejo, de que no puede hablar bien. Ven, es una experiencia de libertad. Lean Éxodo 3 en clave de libertad. Entonces, ¿qué es primer amor? Primer amor es libertad. Pero el lugar es el desierto. El Sinaí hace parte del desierto, crean. El Sinaí hace parte del desierto.
Entonces el desierto no es que no oro, el desierto es que persevero y aunque no siento, persevero. Porque llegará la recompensa. De Teresa de Jesús se dice que estuvo más de 15 años en desierto espiritual, entre 15 y 20 años, que iba a la capilla y no sentía absolutamente nada. Y cuentan sus historias que Teresa más o menos, en palabras mías, obviamente no así, hacía más o menos esta oración. Señor, yo no te veo, yo no te siento, en la capilla, no te veo, no te siento, pero sé que en algún rinconcito de esta capilla me estás amando. Y entonces ella se sentaba, pero iba, y entonces como no era capaz de decirle nada más a Dios, hacía esa oración, y después contaba cuántos ladrillos habían. Pero estaba ahí, perseveraba, en el desierto hay que perseverar. La libertad por eso es un acto de valentía, porque es un acto de perseverancia. El primer amor entonces, ¿qué es también? Es perseverancia. Es perseverancia. Primer amor es perseverancia. El amor es perseverancia. Los que llevan más de 20 años de casados. Hombre, ¿cómo llegan a los 20, a los 30, a los 50 años de casados? Por perseverancia. ¿Cierto? Aunque digan, padre, han sido como 5 minutos debajo del agua. Sí, pero ¿por qué? Porque el amor, ¿cómo se mide? La libertad no es hacer lo que quiero. La libertad es una opción. Y la libertad cristiana es la opción por hacer la voluntad de Dios. Pero para eso, ¿qué se necesita? Para hacer la voluntad de Dios, ¿qué se necesita? Perseverancia. El problema es que uno quiere todo ya. La generación, si nosotros éramos impacientes, la generación de hoy, de jóvenes, de nuestros jóvenes, son más impacientes que nosotros. ¿Por qué? Porque a la generación de hoy las cosas les tocó un mundo distinto, el mundo del fast food, de que todo es rápido, la comida es rápida. Usted antes tenía, yo me acuerdo, cuando uno en el colegio le ponían una consulta, uno tenía que ir a la biblioteca, tenía que hablar con la bibliotecaria, tenía que buscar la ficha del libro, había que buscar el libro, después había que buscar entre qué páginas estaba. No, ya usted hoy Google. Primer amor, ¿cómo se dice en hebreo? Viste, no hay que buscar nada. Ven. Rápido, estamos en el mundo. Entonces eso ha hecho que la generación actual sea una generación impaciente, que le cuesta perseverar. O sea, no es una crítica, es una realidad. Hace 30, 40 años nuestros papás entraban a una empresa, 50 años atrás, y trabajaban toda la vida en esa empresa, ¿no? Y era un signo de perseverancia, llamaban a su empresa. Y si había que, pues yo soy de esta empresa, y ahí se jubilaban. Hoy nuestra generación, la generación actual, no. Le cuesta perseverar. Usted, por ejemplo, me contaban hace poco en Manizales, en una empresa de unos amigos, unos jóvenes que le contrataron, entonces una de las niñas le dice a la jefe, a la dueña, le dice, doctora, es que yo el próximo fin de semana no puedo trabajar la próxima semana porque me voy a ir a San Andrés con mi novio. Y ella le dice, o sea, yo ya te di un permiso, ya le había dado un permiso hacía como 15 días, también 3 días, porque se iba no sé para dónde. Pero ¿cómo te vas a ir una semana? No, así no podemos. No, entonces yo me voy. Y se fue. De verdad se fue. O sea, la generación de hoy es mucho más impaciente, es la realidad. No es que sea una generación mala, yo no estoy haciendo una crítica, sino una descripción. Es lo que tenemos ahora. Pero el primer amor es perseverancia. Perseverancia. ¿Qué es lo que más nos falta? Perseverancia en la oración. Hombre, la oración es una de las virtudes más difíciles de alcanzar y más fáciles de perder. Porque usted empieza a orar todos los días. Y usted empieza con 5 minuticos y cuando menos piensa ya tiene hábito de media hora. Y ya usted todos los días tiene su media hora. Deje una semana de hacerlo. Y una semana después ya no es capaz de hacer media hora. Para alcanzarlo es un lío, y para perderlo lo pierde ya.
Pero el primer amor es perseverancia. Es perseverancia. Y la perseverancia cuesta, por eso es que es desierto. Perseverar duele, perseverar cuesta. Cuesta. 4. ¿Qué más es primer amor? En la experiencia me voy a ir mucho más adelante. Veces porque el primer amor es justicia. Justicia. Mucho más adelante, cuando el pueblo de Israel está establecido, empieza a aparecer en Israel un movimiento llamado el movimiento profético. Clasecita de Biblia, de historia de la salvación. Ustedes saben que después de que rey, estamos en clase, después de que rey se divide el pueblo de Israel, el rey Salomón, que como un signo profético, porque el corazón de Salomón estaba dividido por las mujeres paganas y con el Señor, entonces era el preludio, preámbulo de lo que iba a pasar. Pero ¿saben ustedes, por historia de salvación, por qué realmente se separan? ¿Cuáles son las causas de la separación? Clase de historia de salvación, de seminario de vida en el Espíritu 1. Lo deben saber, no lo saben. Les voy a contar el chisme. Resulta que se muere el viejo Salmo, se muere Salomón. Hombre, y viene su hijo al reinado. El hijo tiene un nombre súper charro, porque fue un rey malito, se llamaba Roboam. El Roboam. Entonces a Roboam resulta que, pues, si usted, pónganse en el mapita, es que no hay como rayar, el mapita de Israel, ¿cierto? Israel es esto, es una franjita, ¿cierto? El sur de Israel, el sur, digamos que este es el sur. Este es el sur. Ah, pero vean, no se me hallo, para eso sí. Bueno, póngame el sur. Eso. Sin tumbarme las de ahí. Eso. Ya todos vieron, ¿cierto? Este es Israel. Aquí está Egipto. Aquí. Y el África, donde vivo. Esta sillita de Egipto. Esto es Egipto, que es el norte del África, ¿sí o no? Resulta, y este es Israel. De la tierra prometida aquí no habían 40 años, habían unos días. Lo que pasa es que, como estos no quisieron entrar por miedo, pero eso es otra historia. Pero entonces aquí el sur de Israel es muy desértico, desierto. Está aquí, el desierto del Sahara, toda esta cosa, todo esto es desierto. Y la zona verde está aquí para arriba. Y la zona verde está en el norte, y entonces la zona verde tiene más dinero. Eso es lógico. Donde es más desierto es más difícil. Claro que donde es más verde, porque donde es verde pues se puede cultivar. Entonces cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y empezaron a repartir la tierra, pues claro, todo el mundo quería para arriba. Y la mayoría de tribus quedaron aquí arriba. La mayoría de tribus. Al sur le dieron una parte muy grande, pero por desierto. Y a ese sur le tocó a Judá. Judá es este, el sur. Aquí quedó Benjamín. Quedó cerquita, aquí como el límite, era la más chiquita. Pero entonces a Judá le dijeron, no, usted le tocó lo más grande. Sí, pero puro polvo. Y las otras sí quedaron por aquí, o sea que eso ahí fue una jugadita, pero así se repartieron. Pero resulta que Jerusalén, que era la ciudad de David, estaba abajo, en una colinita. Estaba aquí. Y la capital entonces quedó abajo, porque claro, si David ahí fue el rey más importante de Israel. Entonces aquí está. Y aquí arriba entonces están las otras tribus que tienen mucho más dinero. O sea, cultivan. Ustedes, Salomón, ¿cómo creen que hizo el templo?
¿Cómo hizo todo eso? ¿Cómo hace un presidente, un rey, para hacer obras? Impuestos. Con impuestos, desde que el mundo es mundo. Con impuestos, entonces todos, entonces claro, obviamente, ¿quiénes son los que más dan? Los que más tienen. Entonces como los de arriba daban más, eso se llamaba el impuesto de la leva. Impuesto de la clasecita de historia de la salvación. Yo los veo, clasecita de historia de la salvación. Y entonces Roboam llega aquí llega al reinado, el viejo Roboam. Y entonces los líderes del norte, se van con de Roboam, nuevo rey, y le dicen, mano, mucho impuesto, ya hicieron el templo, hicieron el palacio, bájanos un poquito, hombre. Eran colombianos que siempre están recateando todo. Bájanos un poquito. Y Roboam dijo, hombre, yo lo voy a consultar. Y entonces llamó a los ancianos, a los presbíteros. Palabra presbítero, aunque es un término griego, significa anciano. Llamó a los ancianos y les preguntó, ¿qué hago? Y los ancianos le dijeron, Roboam, bájales el impuesto, porque realmente es mucho bajo. Y tú estás empezando a gobernar y eres joven. Gánate el pueblo del norte, bajándole los impuestos un poquito, no pierdes nada. Pero él después se fue con de los amigos de él, los jóvenes, y le dijo a los jóvenes, ¿qué hago? Y los jóvenes dijeron, no se los puede bajar, si es que usted es el rey, antes súbaselos. Y Roboam hizo caso de sus amigos, y entonces les dijo, no solo no se los bajo, sino que se los subo. Y entonces los del norte dijeron, ah sí, entonces nos independizamos. Y el reino del norte se separa del reino del sur. En el reino del sur solo quedó la tribu. Todas las otras quedaron arriba. Con Benjamín que iba y venía. Que estaba porque quedó en la mitad. Y entonces, por eso es que se divide el pueblo. Y entonces en esta época, ya ahorita sí voy a hablar del cuarto punto, ya voy para allá. En esta época, claro, el sur empieza a tener dificultades económicas, porque ya no tiene impuestos, ya les toca sobrevivir con lo poquito que hay. Y el norte empieza a florecer. Pero cuando empieza a haber mucho dinero, hay una tentación. Y es la tentación de la injusticia. Y entonces cuando uno empieza a tener platica, se cayó el norte. Allá vamos, para la caída del norte. Y entonces empieza a haber injusticia. Y entonces por esa injusticia nace en Israel, al norte, Israel, no al sur, primero nace al norte el movimiento profético. Los profetas nacen para el norte. Pero curiosamente el primero de los profetas, Amós, no es del norte-norte. Hace poquito los que van a misa escucharon a Amós hace una semana, ¿se acuerdan? Que estaba diciendo que era hijo que no era profeta, que él era un pastor. ¿Y que de qué tribu era? De Benjamín, de aquí, casi del sur. Pero Amós no profetiza para el sur, Dios lo manda para el norte. Y entonces nace el movimiento profético, donde la relación con Dios, con su pueblo es tensa. Y entonces Amós les va a decir, es que ustedes son injustos. ¿Ustedes creen que por rezar pueden ser injustos con el otro? Porque allá yo creo que nace el dicho del que peca y reza empata. Porque viven con injusticia con los pobres. Y entonces Amós les va a decir, hay que volver a la justicia. Porque si no se vuelven justos, si no se vuelven a Dios, los van a destruir. Van a acabar con ustedes. ¿Qué es lo que termina pasando? Esto ya no me voy a ir más allá con la historia. Pero porque después viene el pueblo sirio que empieza a crecer y los sirios se acercan y entonces cuando ya se acercan el pueblo de Israel no se convierte y Siria, el pueblo asirio acaba con el norte, con el pueblo de Israel. Pero eso es clasecita, es la historia de la salvación. Entonces, pero volvemos a nuestro primer amor, que es lo que estamos definiendo. Primer amor es justicia.
es justicia. ¿Qué tan justo eres? En toda relación debe haber justicia. Entendiendo la justicia, perdónenme que de esta definición que es muy mía, por lo menos yo la he adoptado. Justicia no es darle a cada quien lo que se merece, justicia cristiana por lo menos, o la justicia en la Biblia, no es darle a cada quien lo que se merece. Esa es la justicia del mundo, ¿no? Si usted comete una falta, tiene que pagar por esa falta, esa es la justicia del mundo. Y la justicia sí es darle a cada quien lo que se merece. Si usted no me saluda, yo no lo saludo. Justicia, le doy a cada quien lo que se merece. No, la justicia es darle a cada quien lo que necesita. Entonces, si el otro no me saluda, tal vez lo que necesita es un poquito de amor, es una sonrisa. Ven, ¿por qué creen que José es el justo por excelencia? Porque le da a María no lo que se merece, sino lo que necesita. En teoría, José podía repudiar a María. O sea, según la justicia, podía repudiar y decir, es que ese muchachito no es mío. No, es que uno ve la historia como muy romántica. Piensa en las señoras que tienen hijas. Usted tiene una hijita de 15 años. Usted termina el retiro, este curso, y llega el domingo en la noche a su casa. Y la niña le dice, mamita, te tengo una súper noticia. Mamita, estoy embarazada. Y es del Espíritu Santo. Usted lo primero que se le ocurre es decir, al desgraciado del nombre tuyo le dicen Espíritu Santo. Pero aún más, las que están aquí, que llega donde el novio y le dice, mi amor, imagínate que estoy embarazada. No han tenido, no han estado nunca juntos, obviamente no. Mi amor, estoy embarazadita. Y es del Espíritu Santo. ¿Querés ser el papá adoptivo? Nada romántico, en serio que no. ¿Y José qué hace? La justicia dice darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué se merece aparentemente según la ley judía María? El repudio. Pero José ¿qué hace? Da lo que necesita. Esa es la justicia que yo les digo. Primer amor es ser justo. Saben que nosotros a veces no le damos al mundo, a los demás lo que necesitan, sino a veces solo lo que nos conviene. A veces cuando nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestros grupos de oración, le damos al mundo, le damos incluso, perdónenme lo que voy a decir, muchos de los grandes personajes de la renovación católica en el mundo, un padre Tardif, un padre Cantalamessa, ustedes saben que en sus testimonios ellos cuentan que no querían a la renovación. ¿Y qué les dio la renovación? Oración y amor. ¿Qué se merecían? Lo que nosotros hacemos. Ah, padre, es que yo tengo un párroco, ojalá lo cambien rápido. Ojalá se lo lleven rápido a mi parroquia. ¿No creen que lo que necesita es un poquito de amor? A veces en nuestros grupos de oración lo que la gente necesita no es que los juzguemos, sino que los amemos. A veces lo que necesitas, atención, a veces lo que necesita es que los confrontemos. Lo que necesita. No lo que se merece, sino lo que necesita. Hay hermanos que necesitan ser confrontados y nadie se atreve a decirles que están haciendo mal las cosas. Es lo que necesitan. Es un acto de justicia. Primer amor es vivir en justicia. Si su grupo de oración, si su comunidad quiere vivir el primer amor, tienen que ser justos. Darle a cada quien no lo que se merece, sino lo que necesita. A veces lo que el otro necesita es una palmadita. ¡Ey, te estás portando mal! Es lo que necesita. A veces a los niños hay que llamarles la atención. No se hace, Juan Camilo, no se hace. No se suba a esa silla, bájese de ahí. A veces, ¿esto qué hacemos? Porque te vas a porrear. Toca llamarle la atención. Hoy como que a veces también, no, a veces la justicia también es eso. A veces hay que llamar la atención. No, estás buscando siempre los primeros puestos.
No puedes ser coordinador más, llevas 34 años. Es justo que otras personas te ayuden. No. Claro. Claro. Y a veces nosotros nos volvemos cómplices, nos decimos las cosas. O sea, justicia no solo es, claro, amar. Primero es el amor, lo que el otro se merece. Ese siempre es amor. Pero a veces en el amor hay que corregir. Hay que corregir. Muy duro, pero ¿qué hacemos? Si queremos vivir en el primer amor, muchas comunidades, perdónenme lo que voy a decir, carismáticas, se mueren por falta de justicia. Muchos grupos de oración se mueren por falta de justicia. Muchas comunidades están muriendo por falta de justicia. Porque el acto de justicia es un acto de valentía también. Yo he hablado de la valentía mucho en esta charla, en esta clase. Y 5, voy terminando. Primer amor es caridad. Primer amor es caridad. Quien vive en la caridad, quien vive en la misericordia, vive en el primer amor. Vive en el primer amor. Y voy a dar un salto, un triple salto mortal en la Biblia, y me voy a ir al Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de Lucas, para decir precisamente que la relación en el Evangelio de Lucas, la relación de Dios con los hombres, en esa relación, la relación es de misericordia. Por eso en Lucas ya la invitación de Dios no es la invitación de Mateo. En Mateo Dios dice, sean santos, dice Jesús, como mi Padre Dios es santo. En Lucas la invitación es, sean misericordiosos, como mi Padre Dios es misericordioso. Vivir en el primer amor es vivir en misericordia. El libro del Apocalipsis dice, renueva el amor de antes, renueva el amor primero, y entonces entraré y cenaremos juntos. ¿Se acuerdan? En el texto bellísimo de Apocalipsis, cuando nos dice que no somos ni fríos, ni calientes, sino tibios. Estoy a punto. Decide, vuelve al amor primero. Cuando Apocalipsis está hablando del amor primero, está hablando del amor que es muy bueno. Está hablando del amor que es fiel. Está hablando del amor que es libertad. Está hablando del amor que es justicia. Pero sobre todo está hablando del amor que es misericordia. Porque no eres muy bueno. Porque no eres fiel. Porque no eres libre. Porque no eres justo. Pero sobre todo, porque no eres misericordioso, estoy a punto de arrojarte de mi boca. A la luz de esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Por eso vuelve al amor primero, dice Apocalipsis, vuelve al amor primero. Vuelve al amor de antes. Al amor de antes, ¿que es cuál? El que es muy bueno. El que es muy bueno, el que es fiel, el que es libre, el que es justo y el que es misericordioso. Por eso, muchachos, el amor primero no tiene que ver con un sentimiento, el amor primero tiene que ver con una relación de bondad, de fidelidad, de justicia, de libertad y de misericordia. Tal vez la relación más bella del Evangelio de Lucas. El itinerario del Evangelio de Lucas, uno cuando lee los discípulos de Emaús, al final, en los discípulos de Emaús está todo el Evangelio de Lucas. Jesús se hace el encontradizo, les confronta la vida, les explica las Escrituras. Es decir, tiene misericordia de ellos y se queda en la fracción del pan como signo del amor verdadero. Ustedes quieren vivir en el primer amor, sean misericordiosos. Sean misericordiosos. Porque la misericordia cubre la multitud de nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Porque la misericordia nos hace verdaderos cristianos.
porque la misericordia nos hace sentir con el otro, y cuando eres capaz de sentir con el otro, en ese instante empiezas a sentir a la manera de Dios, porque Dios siente a nuestra manera. Misericordia es sentir con el otro, con el corazón del otro, con las entrañas del otro. Una persona que vive en el amor, en la caridad, es una persona que vive en el amor primero, aunque vive en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes de la Madre Teresa? En el proceso de canonización de la Madre Teresa hubo un momento muy difícil por unas cartas que encontraron, no sé si saben la historia, donde ella hablaba de su desierto espiritual, que a veces Dios se le perdía. Y entonces algunos interpretaban esas frases como diciendo que tal vez la Madre Teresa perdió la fe. Y entonces algunos decían que era un obstáculo en el camino de la santidad. Pero después de hacer un discernimiento se entendió que incluso esas frases afianzaban la santidad de la Madre Teresa, que a pesar de no sentir, siguió viviendo en la misericordia, y al vivir en la misericordia estaba viviendo en Dios. Hay un himno de la liturgia de las horas muy bello que dice: le buscas, realmente le buscas, entonces es que lo tienes. A veces como que se nos pierde, pero empezamos a buscarlo, y lo buscamos y lo buscamos. Si lo buscas y no lo sientes, si lo buscas y no lo ves, créeme, no lo ves, porque ya lo tienes. El cantar de los cantares, bellamente: el amado busca a su amada, la amada espera a su amado, y parece que no se encuentran, pero en la búsqueda del amor, tú eres todo para mí y yo soy todo para ti. Vivir en el amor primero es vivir en la búsqueda, es vivir en la búsqueda de la perseverancia, en la búsqueda constante. Vivir en el amor primero es vivir en la misericordia, insisto en esta idea. Vivir el primer amor es vivir en caridad. Quien vive en misericordia y caridad es porque lo está buscando. Insisto, el que lo busca, y el que lo busca con sincero corazón, es que ya lo tiene. El primer amor, entonces, no es un sentimiento. El primer amor es muy bueno. El primer amor es fidelidad. El primer amor es libertad. El primer amor es justicia. El primer amor es misericordia. Amén. Amén.